Hola, hoy te voy a decir algo que probablemente nadie te explicó. No todo el plástico que contamina se ve. Parte del plástico que llega al agua, al suelo y al aire puede venir de nuestra ropa, de las llantas de los autos, hasta del polvo que tenemos en nuestra casa. Cuando pensamos en contaminación por plástico, casi siempre pensamos o imaginamos en botellas de plástico, en las bolsas del súper, en popotes, en envases tirados en la calle. Y sí, eso es un problema enorme que tenemos en todas las ciudades. Pero existe otra forma de contaminación mucho más pequeña, más silenciosa y más difícil de detectar, los cuales son llamados microplásticos. Hoy quiero explicarte qué son, de dónde vienen, por qué este tema te debería de importar o nos debería de importar. Y quédate hasta el final porque te voy a compartir 3 acciones sencillas, fáciles que puedes empezar desde tu casa, desde tu trabajo. ¿Para qué? Para reducir esta contaminación invisible. Hola, soy Pamela de Cultura Verde AC y en este espacio hablamos de medio ambiente, pero de una manera clara, sencilla y útil sobre todo para la vida diaria. Hoy, como les comentaba, vamos a hablar de microplásticos, pero no desde el miedo, sino desde la información, porque cuando entendemos de dónde viene el problema, también podemos como empezar a cambiar ciertos hábitos que podamos tener. Y ahora sí, ¿qué son los microplásticos? Pues bueno, son partículas de plástico que son muy pequeñas y que muchas veces son tan diminutas que no las vamos a poder ver a simple vista. Pueden venir de plásticos grandes que se van rompiendo con el sol, con el calor y el agua y con el paso del tiempo, obviamente, ¿no? Pero también pueden liberarse directamente desde productos que estamos utilizando en nuestro hogar. Y el problema es que al ser tan diminutos como les menciono, pueden dispersarse con mucha facilidad y pueden llegar a dónde? Pues al agua, al suelo, pues al aire y sobre todo a los animales y a los ecosistemas. Y cuando hablamos, pues obviamente de contaminación por el plástico, ya no basta solo por pensar en las botellas, como les mencionaba al inicio, o en las bolsas que vemos muchas veces tiradas o hasta colgadas en los árboles, en la calle, por ahí tiradas, ¿no? Entonces también tenemos que hablar de estos plásticos que no estamos viendo. ¿Saben? Lo triste de todo es que el programa de las Naciones Unidas ya reporta microplásticos que han encontrado ya en el agua, en el aire y obviamente en el suelo, y que su liberación al medio ambiente continúa siendo una preocupación global. ¿Por qué? Porque empiezan a ver que puedan tener afectaciones, o que empecemos a tener afectaciones nosotros, como también nuestros animales que se encuentran en estos ecosistemas. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la primera fuente de donde pueden venir estos microplásticos que les mencionaba al inicio. Y pues bueno, es la ropa sintética. ¿Qué quiere decir? Que muchas prendas que llegamos a comprar o a utilizar, pues están hechos de materiales como el poliéster, el nylon y el acrílico, ¿ok? Y cuando lavamos esta ropa, pues bueno, empieza a desprenderse fibras muy pequeñas, como les decía, que se van con el agua, ¿ok? Y aquí viene algo muy importante. Muchas personas, como les mencionaba, creen que el problema del plástico está en los envases nada más, que todos conocemos, ¿no? Pero también puede estar en nuestra forma de consumir y creo que es la central esa es la idea, que podamos visualizar nuestra forma de consumir. ¿Por qué? Más vamos a tomar el ejemplo porque pues su servidora es mujer. Normalmente las mujeres pues queremos como tratar de comprar para cualquier evento ropa y muchas veces compramos ropa que es de baja calidad, ¿ok? Y el consumo excesivo
de este tipo de ropa, pues tiene un impacto ambiental obviamente muy grande. ¿Por qué? Porque se empieza a generar estos microplásticos, ¿no? Y si esto te sorprendió, pues espera escuchar la siguiente fuente, porque está en las calles todavía y tú la puedes ver y nunca pensaste que de ahí venía. ¿Y qué creen? Pues otra de las fuentes, como les mencioné, se iban a sorprender porque la vemos siempre en muchas ciudades, ¿no? Pues son las llantas de los autos. Cada vez que un vehículo circula, las llantas se van desgastando por fricción con el pavimento y ese desgaste empieza a liberar esas partículas bien pequeñas que pueden mezclarse con polvo y obviamente se van a las alcantarillas cuando llueve o se dispersan en el medio ambiente. ¿Cómo ven? Esto casi no se habla. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en contaminación por autos, siempre pensamos, y se los digo porque yo también pensaba en eso, es en el smog, o sea, en el humo, la gasolina, las emisiones, pero nunca, jamás había pensado que eso podía venir de las llantas. La verdad me sorprendió. De hecho, pues el programa de las Naciones Unidas menciona o señala que estas partículas de desgaste son una de las formas más abundantes que hay de microplásticos liberados en nuestras ciudades, ¿ok? Por ejemplo, en ciudades como de donde es su servidora de Hermosillo, Sonora, donde hay mucho calor, polvo, tráfico y calles con mucho movimiento, pues este tema debería empezarse a discutir muchísimo más y sobre todo porque no se conoce mucho sobre el microplástico. Y vámonos con la última fuente que les quiero compartir, pues que es esto, el polvo urbano. Como les mencionaba, puede contener pequeñas partículas de plástico y que muchas veces pensamos todo lo que ocurre en la ciudad, ¿no? Desde empaques que vemos que se rompen, bolsas que se degradan solas, vasos desechables, fragmentos de unicel, residuos de construcción y un sinfín de cosas más que podemos pensar que se encuentran, ¿no? En nuestra ciudad alrededor. Y esto sucede cuando no separamos nuestros residuos en nuestro hogar o cuando la basura termina en la calle porque nosotros mismos la arrojamos, ¿no? Entonces, esto se va fragmentando, como les mencionaba al inicio, por el sol, por el agua, por todo como se esté combinando, ¿no? O por donde llegara a estar este tipo de residuo. Entonces se va rompiendo en pedazos, ¿no? Y cada vez más pequeños hasta convertirse en ¿qué? Pues en esos micro pequeños que empiezan a volar como si fueran polvos y empiezan a dañar, ¿no? Por eso siempre, siempre debemos de pensar antes de tirar alguna bolsa o alguna botella o algún empaque en la calle, ¿no? Siempre pensemos que es el inicio de una contaminación que va a durar muchísimo, pero muchísimo tiempo. Y estoy hablando que nuestros hijos, nuestros nietos, capaz y todavía van a poder, pues, estarse dañando con eso que arrojamos y que no deberíamos de haber arrojado, ¿no? Por eso es importante el separar en nuestro hogar, ¿no? Pero ahorita, más adelante les comparto las acciones, ¿verdad? Y bueno, llegamos a las acciones, como les mencionaba, que podemos hacer desde casa. Yo sé que ustedes están así. Y bueno, la primera, pues básicamente es evitar las compras impulsivas y siempre elegir prendas de mejor calidad que puedan durarnos pues mucho tiempo, ¿no? Y las que se llegan a descoser, pues tratar de repararla o reutilizarlas para hacer un sinfín de cosas podemos hacer con telas que se nos vayan descosiendo, ¿no? Prendas, perdón, que se nos vayan descosiendo, que más adelante
les voy a dar esos ejemplos, pero bueno, volviendo a esto. La segunda acción que para mí es sumamente importante es separar los residuos, como les mencionaba. Si empezamos con eso básico, ya estamos ganándole o dándole mucho al planeta, ¿no? Entonces, debemos de separar correctamente los residuos. No necesitas comprar nada de estos botes de colores, no. Yo más adelante les voy a compartir cómo también reciclo en mi casa, que yo agarro un cartón y ahí empiezo a poner ya sea el plástico, ya sea el vidrio, ya sea el mismo cartón que pueda ir doblando y poniéndolo en ese cartón. Eh, y es algo normal que podemos tener en la casa, ¿no? Sin necesidad de esperar tener, no sé, esos botes de color. Empieza siempre con lo que puedas tener. Acuérdense que lo principal es no gastar, sino reutilizar lo que podamos tener en nuestro hogar, separando, cuidando, pues obviamente que si separamos plástico, botellas que no tengan residuos, tratar de lavarlas, las latas igual, ¿para qué? Para evitar que ustedes puedan tener en su hogar las cucarachas, el grillo, etcétera. Yo hasta ahorita no he tenido nada de eso. ¿Por qué? Porque siempre limpio. Con poca agua, limpio, quito bien el residuo que pueda tener el plástico o las latas y ya las echo, ¿no? A mi bolsa o a donde tenga que echarlos, ¿no? Las tapitas en un lado, las pilas en otro y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, eso es lo más importante, empezar con lo que ya tenemos. Y la tercera acción, pues vendría siendo evitar que la basura pues llegue a la calle. No, muchas veces me ha tocado aquí en la colonia que hay personas que le pagan a las personas que viven en situación vulnerable para que les vayan a tirar pues su basura. Y ahí empieza también el detalle, porque los van y los tiran en baldíos, etcétera, ¿no? Entonces, debemos de evitar que la basura llegue a la calle, ¿ok? ¿Y cómo se evita? El separar lo más que se pueda y solo sacar los sanitarios en estas, cuando pasa el recolector, para evitar, obviamente, que llegue es la basura a la calle, ¿no? Porque muchas veces vas a sacar bien poquito si separas, ¿no? Entonces, es parte de las acciones que yo considero que podemos empezar. Perdón por mi perra, aquí anda. Ella también está aquí muy al pendiente. Como ven, lo más importante entonces como reflexión que les quiero compartir, pues la contaminación por plástico no va a empezar cuando vayamos a ver esta botella, como les mencionaba. Va a empezar, ¿dónde? Con esa compra innecesaria, con esa prenda que no usamos, con una bolsa tirada en la calle o con un residuo que no se separó en nuestra casa. Siempre debemos de recordar que el plástico que no vemos también cuenta. Eso es la reflexión que les puedo compartir. Y pues bueno, ahora sí quiero leerlos en los comentarios. ¿Cuál de estas fuentes de microplástico te sorprendió más? ¿La ropa, las llantas o el polvo urbano? Escríbelo aquí abajo en los comentarios porque entre más hablemos de estos temas, más personas pues pueden empezar a ver lo que antes parecía invisible, ¿verdad? Entonces, pues compártenos aquí en los comentarios. Si este video te gustó, pues suscríbete y vamos a estar subiendo pues más material de este tipo.